Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de social, ¿no? Vamos a trabajar sobre el poblamiento de América en el periodo lítico. Entonces procedemos a compartir nuestra pantalla. A ver. Muy bien. A ver, vamos a continuar entonces. En las clases anteriores hemos visto sobre algunas teorías del poblamiento de América. Hemos visto que había varias corrientes donde hablaba sobre el origen del hombre, ¿no? Algunos nos decían que era de Asia, otros venía por el estrecho de Bering, al otro por Australia, y uno nos hablaba sobre la teoría autoctonista. Y esa última teoría no fue reconocida porque se descubrió que los restos que ellos presentaban no coincidían con el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas características de nuestra formación, de nuestra cultura andina. Y vamos a iniciar con los primeros hombres que llegan al Perú. Podemos observar nosotros que estos personajes pues eran los Homo sapiens, que llegan al fines del Pleistoceno. ¿Ya? Ellos van a vivir de la pesca, de la caza y de la recolección de frutos. Eran nómades y se organizaban en bandas. Cuando me digo que eran nómades, pues vivían en las cuevas, se juntaban en pequeñas familias para poderse ayudar en los quehaceres, en la caza, ¿no es cierto?, para obtener sus alimentos. Y también pues se trasladaban de un lugar a otro. Ellos todavía no conocen la agricultura, ¿no? Solamente donde hay animales están, donde hay frutos están, se acaban y comienzan a movilizarse de un lugar a otro. Bueno, en el caso de la población, estos grupos humanos primitivos eran reducidos, pocas veces lograban sobrepasar los 50 individuos, porque en el tiempo de los horticultores, cuando se van haciendo sedentarios, pasan de las 100 personas, con una esperanza de vida que era muy limitada, ¿no? Su promedio de vida era de los 22 años aproximadamente. Para las bases de estos primeros hombres, viene a ser el paso del estado nómade al seminómade. Y después van a ser sedentarios. Se dio en miles de años y con diferentes cambios en el modo de sustituir y convivir. Esos cambios se intensifican más o menos desde hace más o menos de 4000 años antes de Cristo, al finalizar el periodo precerámico. Tiempo en el que podemos decir que se inician y consolidan las bases de la cultura andina, aprovechando cada vez mejor la naturaleza lo que la naturaleza les ofrecía y lo que ellos podían sacarle. Las características dependerán de la zona, del lugar donde se puedan encontrar. Entonces, obviamente se va a desarrollar una agricultura, arquitectura, una cerámica y hasta una religión. Si acá tú puedes observar en la parte de abajo, estamos con las pinturas rupestres. Ellos pues identificaban todas sus actividades ahí, ¿no? Los animales con los que han convivido, entonces a los personajes como ellos cazaban, entonces ahí podemos observar todo, ¿ya? Entonces parte también de los dibujos vamos a ver algunos de su religión, porque ellos no tienen conocimiento del medio que les rodea y van descubriendo poco a poco. Entonces van a representar al sol, a la lluvia, como dioses poderosos que les guían, ¿no? Incluso, no sé si ustedes no han tenido la oportunidad de viajar a Vito, vamos a encontrar muchos restos líticos y donde vamos a encontrar las pinturas rupestres. Y hay, en esas pinturas rupestres, que eso queda en la ciudad de Arequipa, ya vamos a observar mucho la lluvia, el sol, porque como nosotros somos una zona árida, me supongo que algo similar sería en aquellos tiempos, entonces ellos solicitaban que pues había la lluvia, ¿no? Que significaba la fertilidad, que significaba vida.
Entonces, todo eso lo van a ir expresando en las pinturas rupestres. Otra característica de los primeros hombres viene a ser la que cazaron la megafauna. ¿A qué me refiero? Megafauna, mega, gigante, fauna. Aquí no vamos a encontrar caballos, vacas, ni gallinas, ¿no? Sino vamos a encontrar dinosaurios, el megataurio, el mastodonte. Y entonces comienzan a cazarlo. Entonces ellos comienzan a desarrollarse junto con a estas especies de la megafauna. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, cuando han sido los estudios realizados, en cada uno de los hombres que vamos a ir encontrando, vamos a encontrar algunos restos. Y eso nos da a nosotros de que ellos, un indicio de que ellos han convivido con los primeros hombres de nuestra cultura andina. No solamente ellos van a desarrollarse en lo que es en la arquitectura, en la religión, y también va a ser la ganadería, que es una actividad muy importante, que por el momento no como estamos hablando sobre la época lítica, aún no se va a desarrollar, pero la agricultura es un paso muy importante para que el hombre se establezca y domine ya el territorio donde él se va a establecer, ¿no? Dentro de la arquitectura vamos a encontrar aldeas, que más o menos tienen unos 6.000 años antes de Cristo. Al principio, pues solamente son ambientes hechos de piedra, con barrito, madera, incluso con algunos huesos de ballena, que más o menos tienen unos años de 3.500 años de Cristo. Y se construyeron los primeros edificios públicos. Y, por ejemplo, una de esas es el Caral, en la costa, y Cotos en la sierra, lo que demuestra pues la organización y la jerarquización que tenían, pues la jerarquía social, ¿no? También vamos a encontrar algunos tejidos donde fue elaborado a base de algodón en la costa y en la sierra pues de lana, ¿no? Más o menos 3.000 años antes de Cristo. Al principio eran simples, porque lo hacían con las manos, después inventaron un telar, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a ver en el periodo arcaico. También vamos a ver cerámica, que tiene más que nada un fin utilitario y religioso también. Entonces, ahí descubren también sus actividades manuales y pues terminan haciendo finos trabajos, que al final van a ser utilizados pues por los sacerdotes, ¿no? Como ofrenda a los dioses, a las tumbas, y además también en estas vasijas que eran de cerámica trasladan pues el agua, mates de un lugar a otro. Ellos, en lo que es la situación, en el caso de religión, se realizan algunas actividades agrarias, ganaderas, y entonces el sacerdote en ese tiempo pues tenía que enterrar a los muertos, sabía que los muertos iban a sentir alegrías, temores en el más allá. Por eso se hacían ciertos ritos para poder acompañar al hombre que había fallecido, ¿no? Y también ellos identifican como dioses la tierra, el sol, el agua, la luna, las estrellas, el rayo, la oscuridad, o sea, todo lo que podían observar ellos, como es algo que no podían tocar y era muy poderoso, no podían controlarlo, entonces ellos podían considerarlo pues un dios, ¿no? Y eso ha durado durante mucho tiempo. Aquí vamos a ver un esquema sobre la división de los primeros hombres. Tenemos el periodo lítico y el periodo arcaico. En el lítico significa piedra, ¿listo? Tenemos los recolectores nómades. Aquí solamente vamos a tener una limitación de recoger, cazar, pero no voy a sembrar, no conozco lo que es la agricultura, aún no. Estoy en este lugar, me establezco en este lugar. Si acaban los recursos de este lugar, sigo caminando con toda mi familia, como ya te dije, menores de 50, ¿no? Porque tenían un promedio de vida muy baja. A los 23 años era lo que más se podían llegar y después ya morían, ¿no? Por las mismas condiciones que podían tener, alimentación, no había un lugar seguro, y etcétera, y etcétera. Y enfrentamientos también con la megafauna. Después tenemos el periodo arcaico. Dentro del periodo arcaico encontramos a los horticultores seminómades y a los sedentarios. Muy bien, aquí entonces tenemos, por ejemplo, al hombre de Guitarrero, al Santo Domingo de Paracas, al de Chilca, al Jaihuamachay y Piquimachay. ¿Ya?
En los sedentarios, aquí ya tenemos algo mucho más estable. Acá comienzan ya a construir unas cosas, unas casas, unos edificios, unos centros religiosos. Conocemos la agricultura, vemos cómo progresa una semilla cuando le echo, vuelve a germinar otra planta y así sucesivamente, ¿no? Aprenden. Ya no solamente están viajando de un lugar a otro buscando una comodidad, sino que ya aprendo, miro y no sé que no es necesario de seguir viajando con toda la familia, sino que sembrando podemos tener constantemente alimentación, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar a los sedentarios. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el hombre de Pacaycasa, que por cierto se le considera uno de los primeros hombres que aparece en América, que fue descubierto por Richard Nage en Pacaycasa, Ayacucho. Estamos hablando de la ciudad, del departamento de Ayacucho, considerado el primer habitante del Perú. Por favor, tener en cuenta este nombrecito porque siempre es pregunta de evaluación en las universidades, ¿ya? Y se han encontrado pues armas líticas y huesos de animales pleistocénicos. Ahí podemos ver que esos huesos no pertenecen a un animal actual, ¿no? Sino a un capibara, un tigre, colmillo de sable, un oso perezoso y de aquellos tiempos. El hombre de Pacaycasa pues fue encontrado en una cueva de Piquimachay, ¿ya? Vamos a encontrar la cueva de Piquimachay más o menos a 12 kilómetros del norte de Ayacucho. Y más o menos se podría considerar que tiene pues un 17.500 hasta 22.000 años antes de Cristo, y esto es una fecha muy antigua. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el hombre de Chivateros, o también el hombre del río Chillón. Estos restos fueron encontrados por Edward Lanning en las laderas del Cerro Chivateros, norte de Lima. Es el poblador más antiguo de la costa peruana. Recordemos, por favor, Pacaycasa es el primer habitante del Perú y Chivateros viene a ser el más antiguo solo en la costa. ¿Listo? Sus descubrimientos fueron 50 campamentos, ¿ya? Al aire libre, talleres y canteras. Considerado el taller más grande y más antiguo del hombre. Entonces podemos observar que estos eran alféreres, cerámicos o arquitectura. Entonces ellos han desarrollado y podemos ver esos restos. Como te dije, son responsables del taller paleolítico más grande, antiguo que se hubieran podido encontrar. Y más o menos se les relacionan a los hombres de Paiján. Ahí hemos encontrado muchas herramientas, ¿no? Muchas herramientas, cuchillos, lanzas, para poder, me supongo, en un momento, pues, cazar o también defenderse de otras tribus, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a tener al hombre de Toquepala, descubierto por Miomir Bojovic en las cuevas del Diablo en Moquegua. Es considerado el primer pintor de las cavernas del Perú. ¿Listo? El Chaco fue la acción cooperativa de coger sus presas. A ver, perdón un momento. Ya estábamos con el hombre de Toquepala. Muy bien. Lo más significativo del hombre de Toquepala pues son sus pinturas rupestres. Y están relacionados siempre a la práctica de la magia, de lo maravilloso, lo desconocido, ¿ya? Ahora vamos a tener al hombre de Lauricocha, que tiene más o menos aproximadamente una antigüedad de 10.000 años antes de Cristo. Fue descubierto por August Cardix en el departamento de Huánuco. Estos son los restos humanos más antiguos encontrados en el Perú. Se han encontrado 11 cadáveres en posición fetal en un solo entierro, realizando deformaciones craneanas, inicio de la creencia y lo oculto de los muertos. En estas cuevas, lo más significativo pues eran las pinturas rupestres, en lo que estaban relacionados a la práctica de la magia. No, perdón, estamos en Lauricocha, que es importante porque se han encontrado restos óseos fosilizados
que siendo los más antiguos. O sea, me refiero a que ya estaban hechos duros como la piedra, y entonces ahí hemos encontrado al hombre de Lauricocha. De ahí procedemos al hombre de Paiján, que tiene una antigüedad de aproximadamente de 8.000 años antes de Cristo. Y se encontraron algunos restos de mujer y hombres en 2 entierros. Se hallaron fósiles de caballo y grandes elefantes. La explotación de la fauna menor, como roedores, mariscos, caracoles, etcétera, etcétera y etcétera. A ver, ahora vamos a tener nosotros algunas actividades que las vamos a desarrollar en el WhatsApp y van a contestar pregunta por pregunta. Entonces nosotros vamos a pasar al WhatsApp y comenzamos a trabajar. Muchas gracias por su atención, chicos.